Buenas a todos, ¿cómo están? Esto es Consultorio Abierto, donde estamos respondiendo consultas psicológicas para todos ustedes, lo que nos dejen en las redes o en los comentarios de los videos de YouTube, aquí con mi compañero y colega Alejandro desde México. ¿Cómo andas, Ale? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Martín? Un gusto, un placer. Estoy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? De nuevo, pues aquí iniciando un nuevo episodio. Contento por eso y bueno, pues vamos a darle. Vamos a darle nomás. Muy bien, pues vamos a comenzar con la consulta número uno. Dice así, anónimo, necesito a alguien que me escuche y me aconseje. Tengo un vicio y no sé cómo quitarlo. Si hay alguien que me pueda escuchar de forma gratuita, les agradecería mucho. Esa es la Mm. consulta. Es una persona que tiene un vicio. Yo quiero pensar que se refiere a una adicción que puede ser desde el alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, etcétera, etcétera, ¿no? Y no sabe cómo Sí, quitarlo. ¿Quieres comenzar o prefieres que comience con algún punto de partida? comienza. Muy bien. Yo creo que una de las cosas importantes a tomar en cuenta, Martín, cuando una persona tiene un vicio de la índole que acabo de mencionar, es que nunca se trata de un vicio ajeno a la historia de la persona. Siempre el vicio está cumpliendo una función de una carencia, de una necesidad. El Mm. vicio cumple, mmm, obviamente no es la respuesta, no es la solución, no es lo que le recomiendo a nadie, pero el vicio cumple una función de taponar un problema real, un problema práctico. Eh, en alguna ocasión me tocó tener un paciente que, bueno, era alcohólico o era una persona que padece alcoholismo, si quieren llamarle de esa forma. Y yo me preguntaba por qué. Pues, recuerden que los psicólogos no juzgamos como, señor, ya está grande, ya está mayor, deje de beber. No hacemos eso. Y no Ujú. funciona. Bueno, también aquí un disclaimer, ¿no? Si tú tienes en casa algún conocido o algún amigo o alguna pareja que sufra de alguna adicción, nunca es bueno juzgar. Ojo, no hice eso, entonces lo que hice fue preguntarme, indagar como psicólogo, pues, ¿qué necesidad no estaba siendo resuelta ahí? Le hice preguntas una tras otra y él me menciona lo siguiente. Lo que pasa es que mi padre nunca me dijo qué hacer. Mi padre no me guió. Y en alguna ocasión, dice el sujeto, llego tomado a casa, me toma del hombro y me dice, eso hijo, como reafirmando, a mí me parece, pues que estaba de acuerdo el padre con eso. Y Ujú. además, en el contexto mexicano, pues sí es un canon de masculinidad el beber. De pronto, incluso hay personas que creen que quien bebe más y soporta más sin emborracharse, pues es como una clase de más hombre, ¿no? O sea, sí es algo machista, la verdad, y está muy marcado en la cultura mexicana. Ujú. Entonces, yo descubrí que su alcoholismo devenía de que él no encontraba la forma de actuar como adulto ante la vida y lo que él aprendió es que el consejo de su padre es bebe. Lamentable consejo, por supuesto, pero el verdadero problema no es que la persona no pueda dejar el vicio, que sí es un problema, pero el verdadero problema, el que subyace, es el que la persona no sabe cómo ser un adulto. No encontró esa respuesta. Y entonces trabajar desde allí. Y una vez que ayudamos a la persona, que ayudé a esta persona a que él, por sus propios medios, ya como adulto, concibiera una idiosincrasia, eh, un mapeo de, digamos, lo que significa ser adulto, lo que significa el crecer, el madurar, lo que significa tenía como 44 años, 45 años, para él, por supuesto, no lo que significa para Alejandro, pero cuando comenzamos a trabajar y que él se pusiera a pensar eso, pues poco a poco fue abandonando esa adicción. Y es de lo que se trata cuando tratamos con pacientes dependientes de alguna sustancia. Siempre están cubriendo una necesidad implícita. Siempre hay una necesidad real que no ha sido resuelta. Eso es con lo que yo podría iniciar. Y te cedo la palabra, con gusto.
Buenísimo. A ver, a modo de complemento en tal caso, yo creo que, y rememorando alguna que otra intervención que me tocó hacer, vicio, podemos especular cuáles pueden ser los vicios, pero la verdad hay una gama de posibilidades, solo porque pienso, no solo una sustancia, ¿no? La sustancia puede ser la que se activa en el interior de nuestro cuerpo, pero por un estímulo que puede ser de otra índole, eh, Sí, como, como puede ser el alcohol, el tabaco o las drogas ilegales, digámosle, sí, claro. o las drogas legales de tipo farmacéutico, o también puede ser, eh, porque pienso más en adicción, no en vicio, sí, pero van de la mano. Puede ser el sexo, puede ser la Sí, pornografía, ya que entramos cierto, ahí, o la práctica onanista. también. Eh, pero más que ubicar cuál es el vicio, por ahí es, como decía, para complementar, intervendría tratando de entender cómo funciona para esa persona eso que no puede dejar de hacer, que quizás ya es otra forma de decirlo, ¿no? Eso Sí, que más que un vicio, y decirlo vicio, viste, tiene una carga como, uy, tengo esto que me está pasando, estoy enfermo, necesito curarme. Bueno, ok, pensemos un poco en qué es eso que no podés dejar de hacer, porque quizá no es el consumir eso en sí mismo, sino como decías vos, huirle a algo o tapar algo, esconderse de algo, sí. evitar otra situación diferente. Ujú, Y bueno, si se puede arrancar por ahí, el paciente nos lleva para ahí, seguramente podemos seguir abriendo e ir dejando atrás el tema vicio, porque a veces pienso que cargar el tema del vicio ajá, y proponernos junto con el paciente dejar de hacerlo, puede llegar a ser infructuoso. sí, Em, Entonces a veces como que yo relajo un poco esa parte, ¿sí? No digo que sea la mejor intervención, quizá otro no esté de acuerdo, pero sí como, ok, pero no asumamos o pensemos en que vas a dejar sí, de hacerlo, ¿sí? sí. A veces, por ahí hablando de drogas, si querés, el punto en cuestión desde mi parte, o de mi parte, perdón, es ver qué tan accesible es para la persona, ver cómo es También. su contexto Ujú, de, de facilidad para darse con esa droga, sea porque se las juntas, digamos, las amistades o alguien, una persona muy puntual, se lo acerca y facilita, como también le es muy fácil ir y conseguirlo. ujú, eh, Bueno, entonces, ahí ya medio que estoy restringiendo a las drogas, pero el punto, a ver si se entiende, es este, que eh, no asumo que el problema es el consumo, ¿sí? Por lo general, trato de ver si el paciente tiene información de esa droga que está consumiendo, qué le genera en su cuerpo. eh, si no lo sabe, lo pongo al tanto. Y en tal caso, pienso que el problema no es el consumo, sino si la situación sería si te pone problemas consumirlo, que es sí, diferente, ¿sí? ujú, ¿A qué me refiero? Para ser concretos. Una adicción a una sustancia sí sí, es un problema, sí, claramente, sí, pero, pero para las personas no es un problema por consumirlo, sino que le trae un cierto beneficio, ¿sí? ujú, Quizá a corto plazo, como cualquiera que fume tabaco va a saber comprenderlo. Da un beneficio muy efímero, rápido, pero un beneficio, en fin.
Sí, El, el problema puede que sea medio invisible para sí, uno, como, bueno, ¿cómo es esto un problema? Y porque tenés que conseguir el dinero para tenerlo, ¿sí? Eso podría ser un problema grave. ¿Por qué? Y porque de repente la plata no la tenés, o porque de claro, repente para tenerla tenés que ubicar tus ingresos en destinarlos a ese consumo ya sí, por fuera de tu voluntad, pero se empieza a decantar que otras cosas necesarias para vivir, para tu salud, sea pagar la vivienda o pagar la comida, exactamente. empieza a mermar. Ni hablar que si no tenés ingresos o caes en una situación de, no sé, desempleo o lo que sea, y cuál es el siguiente paso. Y pedir prestado, salir a robar, empeñar cosas, vender cosas, etcétera. Ahí tenés un problema, sí, Claro, importante, por- porque te está consumiendo eso que consumiste, está sacando de tu propia voluntad. sí. Bueno, sería, seguro tengo posiblemente algo más para comentar. No lo tengo bien configurador, así que creo que hasta Ok, ahí sería una perfecto, buena primera intervención. de maravilla. Bueno, pues si te parece, pasamos a la segunda consulta. ¿La leo Dale, o quieres leerla? dale. Va. A ver. Mi pareja me escupió en la cara. Solo lloré en una esquina y él con su sonrisa malvada jamás en estos 3 meses me ha hecho tal cosa. Ok, bueno, lo leí más o menos. Pero repito, mi Sí, pareja me escupió en la cara, solo lloré en una esquina y él con su sonrisa malvada. Jamás en estos 3 meses me ha hecho tal cosa. Bueno, sí, sí. 3 meses en pareja. Tiempo suficiente para cerrar el contrato, ¿no? Como el periodo de prueba laboral. Completamente, completamente. Eh, Creo que no lo pasa. Sí, ¿Querés mm, comentar? Dale. sí, justamente estaba pensando en eso, 3 meses. Es que incluso puedes llevar media vida con alguien y todavía no conocerle completamente. Entonces, 3 meses es demasiado poco y lo que estás viendo, que lo tenemos en anónimo, pero vamos a ponerlo así, si a ti te está pasando algo similar, lo que estás viendo es poco a poco quién es la persona. Hay que entender esto, que en el proceso de cortejo, pues todos tratan de mostrar su mejor cara. Ahora sí que como decimos en México, poner tus mejores trapos, ¿no? O sea, vestirte de lo Ujú, mejor y, sabes, el perfume y las flores y lo que sea, ¿no? Que hagas. Si siempre es la mejor cara la que se muestra en el cortejo. ujú, Y una vez que se va desarrollando una relación, lo que pasa es que se van mostrando otras partes de la persona que no conocías. Y aquí está una, que es una persona que al menos en ese momento, pues, te agredió de una forma, eh, iba a decir física, pero bueno, pues, sí, sí es física técnicamente, pero más bien creo que es una agresión más psicológica que física, ¿no? Que alguien te escupa en la cara, es una cuestión más como de humillar que de dañar con la salida. ujú. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué no te fuiste? O sea, en promedio, cualquier persona, promedio dije, o sea que Sí. no todos, pero en promedio la mayoría de las personas, mejor dicho, Ujú. pues si les pasa eso simplemente se van molestos. Pero la gran pregunta es, ¿qué te hace sentir que debes sostener eso? Y volvemos a lo que hemos trabajado en episodios anteriores, Martín, cómo la violencia siempre va acompañada eh, de algo bonito, necesario, y que a veces no es consciente la persona que ese combo pues implica violencia también, ¿no? O sea, es un combo, es violencia, pero también cosas agradables, también cosas que de alguna otra forma benefician a la persona, porque nadie soporta violencia de alguien que no le ofrece nada a cambio. Es una negociación, vamos a ponerlo así, defectuosa, pero es una negociación a final de cuentas. Entonces, gran pregunta.
¿Por qué cuando te humillan, voy a ponerlo así, no te puedes ir, no te vas? Iniciaría por ahí. No sé, quizás podamos encontrar a una persona que está pasando una situación difícil. eh, bueno, creo que puedo decir el sexo de chica, no su nombre por mantener el anonimato, pero puede estar pasando una situación difícil y algo le ofrece a esa persona, algo más allá de una simple relación. No sabemos si es compañía, no sabemos si es bienes materiales, no sabemos si es incluso, eh, ¿cómo puedo llamarle? Es que iba a decir fetiche, pero no es el término correcto. Si es un rasgo de la personalidad o de su físico que te ha enganchado y no sabes por qué te enloquece tanto, ¿no? Entonces, siempre hay algo allí que te ancla. Y lo que debemos hacer como psicoterapeutas es descubrir qué, para que entonces descubras que puedes conseguir ese beneficio de una forma no violenta, de una forma en la que no tengas que pasar esto. Eso es lo que podría decir de momento. Sí, yo cada vez que se presenta algo parecido a esto, es como que empiezo con una pregunta como esta, como ¿por qué no te fuiste? Y enseguida, a veces me contesto yo y a veces me contesta la persona como, bueno, por eso estoy acá. O sea, porque Claro, no me he podido ir. claro. Entonces a veces como que tengo eso de encontrarle enseguida esa respuesta como, bueno, no sé si lo vas a ver contestar. Eh, en este caso, como lo pintó, así de cortito que lo hizo, el detalle de él con su sonrisa malvada es como Mm, una necesidad de pintar el ujú, panorama. No es solamente el escupitajo, es como yo me quedo llorando en la esquina y él está ahí con su sonrisa malvada. Bueno, hay que ver qué representación tiene cada uno de la sonrisa malvada, pero para mí es como una escena de una película de terror sí. o de suspenso, sádica, eh, en la que el tipo se va a salir con la suya todo el tiempo, eh, y en la que ella está de algún modo atrapada, pero como que, claro, si uno lo piensa así, es como, bueno, ¿cuál es el modo de salir de esa situación? También de una manera eh, dramática de película. Es como, no creo que pase, entonces me quedo encerrado. Bueno, yo no sé si es lo que le pasa a esta persona claramente, pero el panorama, tal como lo describió, a mí me da un poco a eso, que eh, ahí hay una dificultad. ¿Cómo va a salir de esto Sí. si es tremenda película? Bueno, por ahí porque no me deja de funcionar esa cantidad de información. Mm, Eh, Quizá desdramatizar por ahí como había arrancado. En estos 3 meses nunca me hizo tal cosa. Bueno, ok, está bien. Esta es la noticia. De acá en más, eso es él también. sí, Entonces, esto no es que quizá pueda pasar. Es como, te aseguro que va a volver a pasar. sí. Eh, por ahí arrancar desde ahí, viste, da un poco más una perspectiva de, o se le puede empujar un poquito más la idea a la persona de, está bien, yo entiendo la parte del por qué te gusta, por qué lo elegiste, que querés de él, que extrañas de él, que te gusta de él, pero él también es esto, ¿sí? Ujú, ujú, Eh, y, y se terminó. sí, Entonces, eso es información para vos, sí, básicamente. ¿Querés esto? Porque esto exacto. también es. Ujú, eh, Esto también te espera en esta relación. Entonces, tenés derecho a decir que no te gusta, que no lo querés, que no lo querés a él o que no querés eso en la pareja o que no querés eso en tu vida. Entonces, y quizá tratar de reforzar.
Sí. ¿cómo decir? Esta imagen un poco debilitada de la persona del me quedé llorando en la Ujú, esquina, ujú, ¿sí? Dicho en términos más de ahora, empoderarle a la persona de alguna manera, sí. eh, de, de salir de esa escena, porque en esa escena, y más si es la primera vez, encima, nos da como a la victoria del chabón, del, Sí. del tipo este, como que es la primera vez que lo hace, ya queda humillada ahí y él con su sonrisa de Ujú, que es lo más grande que hay en el mundo. Bueno, eh, la verdad es que no, que es un imbécil, claro. eh, pero nada se puede hacer. O sea, es de a dos la escena, ¿sí? Sí. Para que él aparezca con esa imagen medio victoriosa, siempre que sea tal y como lo cuenta la consultante, se termina de configurar la imagen con ella ahí en la esquina, llorando, sollozando, tirada en el suelo, con todo el rímel corrido, bueno, qué sé yo. Exacto. Pero ese dramatismo es la escena completa, son los dos. Entonces, Exactamente. generar, que es lo que podemos hacer desde acá, generar eh, Conciencia. cierta, sí, si querés, cierta conciencia, cierta idea, como torcer un poco esa variable va a generar algún efecto en la otra variable que es en la cual no podemos intervenir, más que indirectamente a través de ella. Ujú. Bueno, esa sería una manera de S- s- bajar la situación que es bastante dramática. Es como consulta, como a ver qué podemos hacer nosotros desde acá y hablarlo. Hablarlo y Tal poner cual, algunas cosas en claro con tal esas cual, tal cual. pocas ideas que se mostraron ahí. Tal cual. Y si sigo tu pensamiento, también tener en cuenta mm, que la violencia es progresiva. Es un escupitajo ahora. Después no sabemos qué pueda seguir. Porque hay que entender que incluso en los conflictos físicos, o sea, en peleas callejeras, es primero que hay el lenguaje. Luego, qué sé yo, depende el lugar, ¿no? Pero puede haber aventones y luego golpes. La violencia es progresiva. También que la persona entienda que esto no va a ser el último, si él lo permite, claro. Si pone un límite igual y termina ahí, ¿no? Pero si no, pueden ocurrir otras cosas. ¿Te parece si pasamos a la última Déjame consulta? decir lo último, es que Ah, sí, es sí, aleccionador de uno hacia el otro. El tipo sí. va a escalar como, ¿no aprendiste? ¿Querés Ujú, más? Bueno, la próxima es una bofetada. ¿No exacto, aprendiste? Eh, ¿Querés más? Bueno, exacto. si corro con esa lógica, a lo que estoy pretendiendo es empoderar a la persona para que sea, si Ujú, querés, esto entre todas las comillas, que presente su batalla aleccionándola al otro como, ok, sí, vos sos esto, yo no lo voy a tolerar. Listo. así es. Eso puede que sea, puede que sea peor que una piña para el otro. Como, Sí, ¿cómo? ¿Qué tal no, cual. qué me querés decir con que no lo vas a tolerar? Que, ¿sabes qué? No te voy a informar de nada. Desaparezco Listo, del mundo. Bueno, listo, así es. listo. Obvio con los recaudos suficientes, ¿no? Estamos, no nos vamos a arriesgar a un tipo que sabe dónde vivís, tiene todas tus pertenencias, te va a ir a buscar porque, Sí, no sé, está fuera de sí con los recaudos, pero sí hacerle entender a la otra persona que puede plantarse y decir, bueno, está todo bien, pero no, a mí hay cosas exactamente. que no me gustan, está perfecto. Sí, Bueno, completamente. hasta ahí. Eso me parecía relevante. Muy bien, excelente. Bueno, pues vamos a pasar a la última consulta. Vale, Y dice así, tengo ataques de pánico diariamente y no puedo dormir. Necesito ayuda, por favor. Esto se siente muy feo. Bueno, ya lo creo. este,
Por ahí hay que tener en cuenta de algunos consultantes que no son psicólogos, la gran mayoría seguramente, y no sabemos exactamente a qué se refiere con ataques de pánico, pero vamos a suponer, o quiero suponer, que se refiere a este miedo exacerbado eh, por algo que es improbable o irreal. De pronto hay personas que experimentan un miedo, reitero, exorbitante, eh, por ejemplo, a que les va a dar un paro en el corazón. No puedes Sí. predecir eso. Un miedo exorbitante a que algo malo va a pasar. Y les preguntas, ¿pero qué? Y a veces no saben contestar. O a veces dicen, tengo miedo de que al salir justamente me atropellen. O sea, es una posibilidad, pero pues si te cuidas probablemente no pase, ¿no? Sin embargo, Ujú. son miedos exagerados y son ataques porque, vamos a ponerlo así, es como si la persona tuviera una línea de estabilidad y de pronto llegar a eso y ¡pum!, la pone así, ¿no? La pone a temblar incluso, ¿por qué no? Y Sí. bueno, sí, los ataques de pánico son cada vez más constantes en la actualidad, y claro que pueden impedir el sueño, por supuesto. Mm, ¿Quieres comenzar con algo o te gustaría que tratara de indagar más o menos qué podría ser? Indaga, yo estoy Ok. pensando si viene por el lado de la ansiedad, pero Ujú. por ahí me das una mejor idea. Ok. Ah, muy bien. Algo que yo interpreto en estos casos de ataques de pánico, eh, es que la persona, y bueno, si me siguen es la línea de pensamiento o mi marco teórico, ¿no? La persona no ha reconocido que tiene determinada necesidad. Por ejemplo, ¿qué se me ocurre? La persona dice, creo que me va a dar un paro cardíaco. Regularmente, ¿qué es lo que hacen las personas con ataque de pánico? Es pedir ayuda. Decirle a alguien más, oye, siento que me va a dar un ataque de pánico. De hecho, hay un comediante en México, por ahí lo pueden seguir, es muy bueno. Él confiesa que tuvo ataques de pánico en su momento cuando era joven. Y él dice, se llama el tío Robert, él dice que, que llegó a decirle a varias parejas, estando en una cita romántica, oye, vámonos al hospital. Y las chicas, ¿qué pasa? ¿Está todo bien? No, me va a dar un paro cardíaco, estoy completamente seguro. Oye, vámonos. O sea, se asustaba la chica, iban al hospital y el doctor le decía, oye, todo está bien con tu corazón, no va a pasar nada. Y lo que menciona el tipo, que lo que le ayudaba, igual también puede servir como intervención, si quieren verlo, pero lo que le ayudaba a él, eh, digamos, a pasar el estado, que es un estado terrible, los ataques de pánico, por supuesto, lo que le ayudaba era que los médicos, pues de alguna otra forma, tienen cierta formación, orientación psicológica, pero no son psicólogos, pero más o menos saben algo, ¿no? Entonces, lo que hacía el médico era preguntarle cosas como, ¿usted fuma? No, sí. ¿De qué tabaco fuma? De esto, ¿hace deporte? No, ¿sabe qué? O sea, lo distraía completamente de la temática, ¿no? Y de Sí. pronto, de pronto le decía, llevamos 10 minutos hablando y no te dio miedo que te diera un paro, ¿viste? Y se quedaba como, Mm. sí, cierto, este era un miedo irracional y ya se calmaba. Ujú. Entonces, lo que yo interpreto ahí, más allá de la intervención que está buenísima, que es distraerte en otra cosa, lo que yo interpreto allí, además de eso, es que quizás en ese momento, por ejemplo, ese comediante, y me remito a que no sé de su vida y que ningún comediante pues va a hablar completamente de toda su vida, pero quizás en ese momento estaba atravesando, no sé si alguna soledad, que hay que entender esto, la soledad no siempre es eh, no tener amigos, no tener una familia cercana, no tener pareja, no. A veces la soledad es que no sientes que eres importante para los demás. Y entonces, a veces una forma de decirle a los demás, hey, cuidado que me puedo morir, puede ser un ataque de pánico. Oye, hey, cuidado que me puede pasar algo malo. Es una forma como de decirle a los demás, necesito que me presten más atención, que me ayuden. Ujú. Y entonces cuando la persona reconoce eso, pues que pida la ayuda con palabras. ¿Sabes que ese ataque de pánico está siendo constante porque tú en realidad sientes que necesitas ayuda? ¿Pero ayuda en qué? Bueno, hay que indagar si realmente necesita ayuda o realmente es otro pensamiento racional. Si es un pensamiento racional, no, pues es que
La verdad se me está haciendo muy difícil la universidad porque trabajo y estudio. ¿Y qué necesitas? Bueno, quizás que alguien me apoyara económicamente, si bien no con todos mis estudios, al menos con la matrícula o qué sé yo. Ah, ok, entonces, ya que identificaste, vas con alguien indicado de confianza o buscas a alguien que te genere confianza y le planteas tu situación y dices, oye, la verdad es que necesito ayuda económica por esto y por esto otro. O vas y buscas una beca, qué sé yo. Y el ataque de pánico va a cesar porque entonces tú ya atendiste lo que necesitabas. Recuerden esto, y este es mi marco teórico. Cuando no atendemos lo que necesitamos, nuestro cuerpo lo atiende por nosotros y de formas muy agresivas. Sí, eso es lo que diría por los ataques de pánico. Ok. Eh, Hay que ver qué buscas, si un consejo o cómo detener el ataque de pánico o en definitiva qué. eh, Porque no es por tirar la pelota fuera de la cancha, pero digamos, el planteo está y lo que se pide es ayuda, Sí, que se siente feo. Se entiende dónde va, pero como no hay una consulta hay que indagarlo. Y sí, creo que tanto como quizá algún protocolo lo indica, eh, informar a la persona de qué se trata, de que no se va a morir y de que cómo funciona el cuerpo en esa situación, que sí. va como en una espiral negativa, ¿no? Hacia abajo, y que un pensamiento lleva al otro y sentirse mal hace pensar que se va a morir y como piensa que se va a morir, el cuerpo reacciona empeorando y bueno, todo se va encapsulando, como para peor. Entonces eso como que hay que abrirlo, cortarlo, hacer entender que eso no va a pasar, porque al contrario, o sea, una descompensación puede haber, pues justamente por todo ese Ujú, circuito de pensamiento irracional y sí, negativo, el sí. cuerpo reacciona a eso. Entonces, claro, sí, te va a dar algo, pero si seguís por vos mismo, por tus propios pensamientos o por tu propio accionar. Ujú, Entonces, bueno, todo esto para evitar decir algo un poco más insulso como relájate, calmate, ujú, eh, que ya va a pasar. Porque en realidad sí, hay que relajarse, calmarse, respirar, ante todo, sí, respirar ampliamente, para decirlo fácil, con sí. unas buenas bocanadas, tomar el tiempo, viste, si es por saber alguna técnica, hay demasiadas, pero podés, entonces, contar una respiración de 4 segundos y exhalar el doble, 8 segundos, pero reglas hay demasiadas y si, como cada persona es diferente, para aquellas que puedan eh, acceder fácil por ejemplo, a YouTube, pueden entrar y buscar técnica de relajación, técnica de respiración, eh, técnica para ataques de pánico, va a aparecer mucha información, que toda es valiosa. Eh, ¿Qué más? Entonces lo que quería decir era que en definitiva, en primera instancia, ayudarle informándole, quizá como contabas recién, con esta técnica de hablar, hablar, creer que vamos para algún lado, pero en realidad estar como no yendo a ningún lado más que ganando tiempo en sí mismo. Esa es la intervención, de que al final le informas, viste, bueno, no te pasó nada, no estuviste nervioso, estuviste tranquilo, bla, bla, bla. Y después, por otro lado, creo yo, es, a mí se me haría imperioso entender qué causa el pánico en la persona, no el ataque de pánico. ¿Qué es lo que, la cuestión terrorífica ahí? Eh, pero ¿por qué lo menciono? Porque tampoco es que es tan fácil, porque justamente hablarlo es lo que le va a volver a poner en esa situación. Obviamente que estando el profesional ahí o estando en compañía a alguien idóneo,
más fácil va a ser abordarlo, ¿sí? Ayudarlo a que lo transite de mejor manera, que no se deje llevar por los nervios y que aprenda a expresar en ese mismo momento qué es lo que está pensando, ¿sí? Entonces, en sí es positivo, pero no quita que hay que hacerlo con cuidado. Por ejemplo, hablando de otros temas para que se relaje, pero aunque sea al pasar, que mencione, bueno, a ver, que nos conteste, ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó justo antes? ¿Qué estabas haciendo? Eh, y bueno, si es algo que no tiene mucho sentido, pensar a qué te remite, qué te hace pensar, en quién pensaste, a ver, indagar en la historia de la persona. Porque con eso es con lo que en definitiva vamos a tener pautas de trabajo. Puede que directa o indirectamente empiecen a ceder los ataques de pánico, por lo menos en frecuencia, ¿sí? No en intensidad, pero quizá en intensidad también. Después, por último, en lo que tenga que ver con el que acompaña y que no sea un profesional, ¿sí? Porque a veces está esta consulta, tengo un amigo que le pasa esto, tiene depresión, tiene ansiedad, tiene ataques de pánico, que podrían no serlo, ¿sí? Nada de eso, pero porque vas a ver uno, es lo que uno cree que le pasa. Eh, Quizá para aquel que nunca lo vivió, una manera de no es para que todo el mundo lo haga, pero una manera de autoinducirse a, a una situación semejante eh, podría ser algo parecido a marearse, ¿sí? Pararse en el lugar, ahí donde estés, querés entender cómo es, bueno, ponete a dar vueltas en tu eje medio minuto. Vueltas, vueltas, vueltas y clávate. Y a ver qué pasa. Bueno, Sí, seguramente exactamente. el mundo va a hacer esto. Y vos vas a estar ahí y no vas a saber si estás quieto o si te estás yendo. Sí, Algo de eso, el punto no es que el pánico es un mareo, sino que la rumia, el pensamiento constante sobre una sola cuestión, es casi lo mismo que estar caminando de acá para allá. Uy, ¿de dónde estoy yendo? Taca, 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 es un mareo. Y de repente, sin haberte movido de, de donde estás sentado, parado, lo que sea, es- estás en la misma situación, no entendés nada, tus ojos no ven bien, tu cabeza no entiende lo que está pasando en la realidad, listo, me voy a morir, ya está. Eh, Eso es una manera que para aquel que no lo experiencia y, y de repente no entiende de qué se trata, bueno, es una manera que yo la menciono solo para aquel que, si querés, tiene la voluntad, el deseo de ser más empático con la situación. ¿Entendés? De que cuando pasa a ponerse serio y, y entender que el pedirle que se relaje no va a hacer la diferencia. Eso. sí, así es, tal cual. Creo que describiste muy bien la tipología de esa sensación. Y sí es importante para las personas que rodean a alguien que tiene ataques de pánico constantes, pues que entiendan más o menos cómo se experimenta para que también sean empáticos y puedan, si se quiere, ayudarle de una mejor manera. Eh, También algo que mencionaste por ahí entre líneas, igual para subrayarlo, o más bien sacarlo a la luz, vislumbrar, elucubrar, Sí, pues está también el diálogo socrático, ¿no? sí, Por ejemplo, un ataque de pánico con respecto a que si salgo me van a atropellar. Ok, este, y si te fijas bien, si volteas hacia los dos lados en la calle, no, pero es que de todas maneras siento que me van a atropellar. Ok, y si pasamos rápido, o sea, como poco a poco, sin ser agresivo, mostrarle alternativas al pensamiento que lo tiene como una certeza, ¿no? Aparece como una clase de certeza rumiante. Entonces, mostrarle alternativas
y de pronto suele pasar con pacientes, cuando la persona se empieza a dar cuenta que su pensamiento es ilógico, dice, caray, me estoy ahogando en un vaso de agua y empieza a relajarse. También ayuda eso, ¿eh? Pero sí es importante el tener empatía para poder acompañar a una persona que está padeciendo ataques de pánico. Y bueno, pues no sé si quieras añadir algo más respecto a la última consulta. De mi parte, Que, eso es. bien, que sí, lo último que se puede Sí, decir es, acá me aventuro a pensar porque no sé si esto es así, pero podría, ni hablar que el ataque de pánico es el paso siguiente del ataque de ansiedad, por lo tanto, viene de la ansiedad que puede generar un pensamiento irracional. En- entonces, puede ser que por lo menos creer o saber también que los demás que tenés al lado no entienden lo que te pasa, genere más ansiedad. No, no digo que los otros no lo entiendan lo que te pasa. Puede que vos creas que no lo entiendan y en realidad sí lo entienden o por lo menos sí van a saber ayudarte, pero si por otra razón demuestran que no entienden lo que te pasa y te dejan solo, si querés, como, uy, bueno, este es el problemático, el que siempre está con esto de los ataques, para mí es todo mentira, ¿viste? Para mí está actuando, es un dramático, lo que sea. Y bueno, la persona puede hacerle eh, un ansiógeno más, como, completamente. además de que estoy así, no puedo pedir ayuda a nadie. Me juzgan, Que claro. está lejos de está lejos de ser real porque a nadie que todo el mundo ya pasaste a través de todo el mundo para saber que nadie te va a ayudar, no. Bueno, pero por ahí es un comentario más para tener en cuenta de lo que hablamos. Fíjate que yo también quiero sumar algo porque Sí, está muy interesante lo que mencionas. a ver. Eh, no solamente con los ataques de pánico, cualquier síntoma. En una cultura en donde, bueno, en Argentina quizás menos, no sé, espero, pero en una cultura, por ejemplo, mexicana, en donde no hay mucho conocimiento de las enfermedades mentales ni de la psicología, de pronto lo que las personas suelen decir es, quiere llamar la atención o es que no le echa ganas, se da por vencido fácil, ¿no? Las típicas frases como échale ganas y quiere llamar la atención. Es que incluso, aquí es donde quizás voy a lanzar un hack para este pensamiento. Es que A incluso ver. si alguien quisiera llamar la atención genuinamente, eh, la gran pregunta es ¿por qué? Es que sí hay personas que quieren llamar la atención, ¿eh? O sea, Ujú. sin el síntoma, pero también con el síntoma a veces es préstame atención. ¿Pero por qué? ¿Qué necesita esa persona que quiere llamar la atención? Incluso si conscientemente fuera su idea, ¿no? Quiero llamar la atención y voy a hacer un drama. Vamos a ponerlo así. Bueno, Sí, incluso así, en lugar de juzgar, lo que deberíamos de preguntarnos es ¿por qué esta persona quiere llamar la atención? ¿De quién? ¿Para qué? La sí. tipología la conocemos, ¿cómo no? Ujú. Pero sí es importante, ¿no? El que la psicología, y tú lo has mencionado a lo largo del podcast, que bueno, se transmita como información, que por ahí hagamos divulgación, difusión de lo que significa pues la psicología, diferentes técnicas, diferentes cuadros clínicos. Es importante que la sociedad los vaya conociendo, porque cada vez, hoy más, y tanto que nos da material para sacar un podcast, hay personas sintiéndose mal por diferentes cosas. Eso. Así es. Bien, cerramos por hoy entonces Sí, este nuevo capítulo de Consultorio Abierto. Tienen la caja de comentarios para dejar sus consultas o los sí. comentarios que quieran, pero recibimos consultas para responderlos acá. También tienen nuestras redes en la descripción. Si quizá quieren dejarnos una consulta de manera anónima o para lo que sea, estamos disponibles ahí. Y pueden escuchar también el programa. Van a ir subiéndose los capítulos en Spotify Perfecto. prontamente. Así es. Y creo que nada más. Nos estaríamos viendo la próxima semana. Si te parece bien, Alejandro. Así es, Martín. Un abrazo. Bueno,
Desde Un México abrazo. hasta Argentina. Gracias a los que nos vieron. Que estén bien.